Juárez y su México, por Ralph Roder. 37. Cuarta parte. La intervención. 4. ¿Qué tan crítica para la marcha de la intervención fue la concesión ganada por los preliminares de la Soledad? Lo comprendieron los oficiales que acompañaban al almirante tierra adentro. En el momento de emprender la marcha, escribió uno de estos, el almirante apreció mejor las dificultades que sin duda le hubiesen resultado invencibles, si en vez de avanzar pacíficamente, hubiese tenido que combatir para abrirse paso. El problema de los transportes estaba siempre sin resolución. A fuerza de recomponer 2 viejos carros abandonados en las goteras de la plaza, de pedir otros a La Habana y de reclutar operadores donde pudiera, el cuartel maestre logró reunir un pequeño e inadecuado convoy de 11 carretas de 4 ruedas, 32 de 2 ruedas y 3 ambulancias, para transportar las provisiones de 3.200 hombres y el forraje de 1.100 mulas. El transporte local se hacía con carretas de 2 ruedas, tiradas por 4 mulas, o con carros de 4 ruedas, tirados por 8, 10, 16 y 20 bestias. Para manejar los vehículos, importados de Estados Unidos y sólidamente construidos para resistir los caminos mexicanos, se necesitaban hombres igualmente robustos. Un arriero adiestrado, montado en la última mula, sabía dirigir a solas el largo tren, pero el arriero era el perno del convoy, y como las mulas eran semisalvajes y no se había podido enganchar más que 9 arrieros mexicanos, el tirar o el arrastrar se hizo con marineros criollos, hombres flacos e ineptos para tal servicio, desembarcados por el almirante a falta de otros mejores. Después de 6 semanas de estancia en un campamento insalubre, cargando en hombros provisiones para 4 días, apenas si los hombres lograron mantenerse en pie. La marcha se inició a las 6 de la mañana, y para mediodía, los oficiales a la cabeza de la columna ya habían perdido los 2/3 de sus contingentes. Regresando a galope en busca de agua potable, el almirante se conmovió profundamente al contemplar las más afamadas tropas del imperio arrastrándose, sudorosas y despernadas, a lo largo de la ruta. Las mulas, asobinándose abajo sus cargamentos, marcaban la ruta como otras tantas piedras miliares. Al anochecer, los zagueros alcanzaban el campamento a pie o a pata, pero tan ardua resultaba la experiencia de la primera jornada que se hizo alto por 2 días en la Soledad y se rindió tributo a la diplomacia de Prim y Doblado. La historia de la expedición mexicana, declaró el mismo oficial, no nos ofrece ningún episodio comparable con estas primeras etapas. 80 enfermos y 200 desvalidos permanecieron en la Soledad, y en 4 días la columna se había cubierto más de 8 leguas. ¿Qué hubiera pasado si el enemigo hubiese tomado el partido de impedimentos el paso y si las guerrillas hubiesen atacado a los pobres soldados agotados por la fiebre y la fatiga? Esforzándose para alcanzar los límites de la tierra caliente, la columna llegó a la sierra, más muerta que viva, a fines del 6º día. Allá terminaron las penalidades. El pesado convoy quedó atrás con la consigna de seguir como pudiera, y libres de su impedimento, que solo les había servido de sombra en el calor del día, los soldados se internaron en los recodos de la sierra, frescos, con tupido follaje y aguas corrientes, y ganaron terreno rápidamente. Al 7º día llegaron a Córdoba, donde respiraban un aire templado. Al 9º, subiendo por una enorme tabla natural, antemural de la altiplanicie, alcanzaron Orizaba. 2 días más tarde entraron en Tehuacán, en buen orden y al paso redoblado, sin evidencia alguna de fatiga. El efecto tonificante del cambio de clima se reveló desde luego en la correspondencia del almirante. En Tehuacán se expresó libremente sobre la futilidad de negociar con el gobierno mexicano y pronosticó el fracaso de las conferencias. En Veracruz había manifestado a Miranda que tenía que seguir la política de Prim, siendo materialmente imposible encontrar una alternativa. Pero mudando aire, la tenía ya a la vista y se preparaba para recobrar su libertad de acción. Y no se quedó en palabras, se aprovisionó de transportes, recogiendo 24 carros en Orizaba y comprando a un precio muy elevado el convoy que el comandante Dunlop
había adquirido sin autorización de su gobierno, cuando pensaba seguir la marcha al interior y que se dio gustoso a su colega francés, habiendo recibido órdenes perentorias de volver a sus buques. Entretanto, los refuerzos franceses llegaron a Veracruz el 6 de marzo. El comandante, el general de Lorenzés, traía instrucciones que modificaban la distribución de los papeles entre los agentes franceses en México. La responsabilidad de las operaciones militares corría a su cargo, aunque el almirante conservaba una capacidad administrativa y consultoria en el mando y siguió compartiendo con Saligy la dirección política de la expedición. Hombre de vivo genio en obrar e impaciente en el obrar de los demás, el general de Lorenzés se compenetró de la situación inmediatamente. Fácil, como lo era antes, se ha vuelto difícil y complicada, informó al ministro de la Guerra el día mismo de su llegada. He visto a M. de Saligy y Almonte. A los 5 días, fundándose en sus informes, aseguraba tener el país en la palma de la mano. La llegada de la segunda parte del cuerpo expedicionario es providencial. El general Prim ha tenido que renunciar inmediatamente a sus proyectos, en los que no tenía ninguna probabilidad de salir airoso, si bien habrían paralizado la acción de los franceses antes llegados, haciendo sumamente difícil su situación. El general Prim será llamado antes del 15 de abril. Las conferencias fracasarán. Marcharemos adelante, llegaremos a la capital y se proclamará al príncipe Maximiliano soberano de México, en donde su gobierno sabio y firme se mantendrá fácilmente para la dicha y regeneración del más desmoralizado de los pueblos. El único estorbo era el convenio de la soledad, y al saber que el almirante pensaba respetar las estipulaciones del pacto y regresar cuanto antes a sus posiciones en la Tierra Caliente, Lorenzés salió rápidamente para Tehuacán para detener su retirada. Ya se perfilaba la crisis próxima. Previniéndola, Prim aprestó a su gobierno para las resoluciones del caso. Desde Orizaba, donde tenía acantonado al contingente español, escribió a O'Donnell, avisándole que la llegada de Lorenzés y la publicidad dada por la prensa francesa al establecimiento de una monarquía presagiaban nuevas dificultades, y asegurándole que, por su parte, no pensaba retroceder. Insisto, por lo tanto, en mi propósito de atravesar toda la influencia que he logrado adquirir para contrarrestar los mencionados planes, contrarios a la voluntad del gabinete español y a los intereses políticos de nuestra nación. No es esto decir que tomaré una actitud abiertamente hostil a las disposiciones del emperador, pero creo que no arriesgo nada en asegurar a vuestra excelencia que, unido y perfectamente de acuerdo como estoy con los plenipotenciarios británicos, me hallo en capacidad de oponer una resistencia poderosa a las miras de la Francia, sin dar margen a que se entibien las buenas relaciones que existen entre España y el vecino imperio. Seguro de su posición, la defendió ante O'Donnell, con los mismos razonamientos que aprovechó para convencer a Napoleón, haciéndole presente que hoy que los dos contingentes más considerables de la fuerza aliada se hallan en el interior del país, ocupando grandes centros de población, si hubiera en esta tierra un partido monárquico, ya habría dado alguna señal de vida, ya habría manifestado de algún modo sus aspiraciones y puesto en juego algunos de sus medios de acción. Si tal partido existe, su inercia nos autoriza a creer que es impotente, o que las personas que lo componen son muy ineptas y cobardes. Pero subestimaba a Miranda y Almonte, que a pesar de sus advertencias insistían en seguir la marcha de las tropas bajo la protección del pabellón francés. Los comisionados acababan de recibir una nota del gobierno mexicano informándoles de su firme determinación de perseguir, aprender y castigar a los enemigos de la nación que penetraban al país en calidad de proscritos, y tanto White como él mismo se habían comunicado con sus colegas franceses indicando su aprobación de tal providencia y pidiendo su aprobación para contestar en tal sentido. Y mucho temo que los plenipotenciarios franceses no sean del mismo parecer, terminó diciendo, lo que originará un grave conflicto. Y así sucedió. El almirante contestó exigiendo una amnistía plena que permitiera a los aliados consultar la voluntad verídica de la nación. Solo con tal propósito
convino en firmar el Convenio de la Soledad. Afirmó: creyendo que una tregua nos daría tiempo para obrar sobre la opinión del pueblo sin parecer imponerla, y nos permitiría preparar la solución que a mí me parecía la más favorable. Pensaba que tanto en el concepto de Prim como en el de Doblado, el Convenio de la Soledad no era más que la adopción, en principio, de la ocupación militar de México por las fuerzas aliadas. Y si hubiese la más mínima duda en el ánimo del gobierno mexicano, le parecía justo disiparla inmediatamente presentando las demandas que debía aceptar, y si fueran rechazadas, regresando a la costa e iniciando las hostilidades. No ignoráis, mi querido general, siguió aclarando el almirante, que con vos tengo la costumbre de descubrir siempre sin reticencia el fondo de mi pensamiento. Gracias a vuestra conducta prudente y moderada, habéis prestado un servicio inmenso a vuestra patria, salvándola de las consecuencias desastrosas de una expedición concebida con excesiva confianza, y que no habría podido sostener la España a solas sin perjuicio lamentable para su hacienda. Habéis hecho más. A nosotros nos habéis facilitado el medio de tranquilizar a México sobre nuestras intenciones, haciendo comprender al país que no venimos con el fin de restablecer una dominación que ya no deseaba. En mi concepto, era un error el haber dado un color exclusivamente español a nuestra expedición. Primero, al permitir que el número de vuestras fuerzas fuese mucho más considerable que las nuestras. Enseguida, al reservar a vuestra ilustración personal y a vuestros conocimientos militares los medios de crearse una posición tan preponderante que la acción de los demás plenipotenciarios debía naturalmente palidecer en parte ante la vuestra. Si hubierais estado animado de sentimientos menos nobles y generosos, si no hubierais sido más que un soldado en vez de un político, nos hubierais arrastrado fatalmente a una guerra en la que se habría levantado contra nosotros el sentimiento nacional que solo vuestra prudencia ha sabido aplacar. Por último, le aseguraba que la alianza se debilitaba con la llegada de los refuerzos franceses. Solamente me permitiréis andar sobre aviso en lo sucesivo un poco más que hasta la fecha, contra la costumbre de una deferencia que se tributaba mucho más a vuestro carácter personal que a vuestra posición superior. En una palabra, estoy decidido a seguir adelante, suceda lo que suceda, hasta llegar al fin que me he propuesto. Deseo aprovechar, para alcanzarlo, la simpatía sincera que parece existe aquí hacia la Francia. Por consiguiente, sin renegar de nuestros aliados, sin separar en nada nuestra causa de la suya, insisto en que quede bien establecido ante los ojos del mundo entero que nuestra expedición es una expedición francesa y que no está a las órdenes de nadie. Con delicadeza francesa, con deferencia sedeña, pero con firmeza fraternal, Prim quedó impuesto de que había recitado su papel hasta el fin. La insolencia del almirante era más suave que la de Saligny, pero más cínica. La delicadeza era felina, la deferencia ofensiva, y con blandura brutal el plenipotenciario de Napoleón le hizo saber sin disimulo que había sido víctima de la deferencia francesa hasta cumplir los españoles con su cometido de convoy y cobija para sus aliados. Quitada la careta, el almirante tradujo las palabras en hechos. Al día siguiente llegó Lorenzés a Córdoba, acompañado por Almonte y Miranda. Contra tan flagrante provocación, Prim y White protestaron con cuánta moderación les quedaba. Las dos nulidades alcanzaron al fin una posición en torno de la cual se tambaleaba la política de tres imperialismos. Para salvar la alianza, Sir Charles White llegó hasta conceder personalidad a Almonte. Nadie tiene más respeto personalmente para el general Almonte que yo, escribió al almirante. Pero vuestra excelencia no puede ignorar que es el jefe reconocido del partido encabezado por el infame Márquez, Cobos y otros, que se encuentran actualmente en armas y que guerrean abiertamente contra el gobierno mexicano. Si he rendido un tributo de respeto personal al general Almonte, no se puede poner en duda mi imparcialidad al decir que su otro protegido, el padre Miranda, es un hombre cuyo nombre evoca algunas de las peores escenas de la guerra civil, que fue un borrón para la civilización del siglo actual. Me parece imposible que el gobierno de vuestro augusto soberano
quieran parar con su influencia omnipotente a un hombre semejante. El carácter dado a Miranda desafiaba la moderación, y alrededor de él cayeron las banderas. No bien empezado el borrador de una nota de protesta, Prim recibió la notificación de los franceses de que regresarían a la Tierra Caliente el 1 de abril, y terminó la nota invitando al almirante a reunirse con él y con Sir Charles Wyke, a fin de registrar oficialmente la ruptura de la Triple Alianza. Por deferencia a su última voluntad, el almirante convino en esta formalidad, y Prim se consoló del fracaso revistiéndose del manto profético. ¡Qué fatalidad! Escribió al embajador español que le servía de portavoz en París. Que el gobierno del emperador no conozca la verdadera situación de este país no es del todo extraño, máxime cuando forma su juicio por las apreciaciones de M. de Saligny, pero que éste, que está sobre el terreno, que ha vivido largo tiempo en México y que no es nada tonto, comprometa, como lo hace, el decoro, la dignidad y hasta el honor de las armas francesas, no lo comprendo, no lo puedo comprender. Pues las fuerzas que están aquí a las órdenes del general de Lorenzés no bastan ni para tomar siquiera Puebla. No, no, no. Cuidado, que no niego que las tropas francesas lleguen a apoderarse de Puebla y también de México. Lo que sí niego resueltamente es que basten los batallones que hoy tienen el conde de Lorenzés. Las águilas imperiales se plantarán en la antigua ciudad de Moctezuma. Cuando vengan a sostenerlas, 20,000 hombres más. ¿Lo oye bien? 20,000 hombres necesitará para marchar por este desolado país, porque México es de los países que, según decía Napoleón I, aunque su frase no la dirigiera a México entonces, si el ejército es de mucha gente, se muere de hambre. Si es de poca, se lo come la tierra. ¿Sabe usted lo que pienso, mi buen amigo? Pienso que el emperador de los franceses está muy lejos de querer lo que los comisionados están haciendo. Estos señores le están comprometiendo y le comprometerán más y más hasta un punto que cuando quiera retirarse de la descabellada empresa no podrá, porque estará empeñado el lustre de sus águilas y hasta el prestigio y el honor del imperio. No lo comprendo y la frialdad del lenguaje de Saligny me desespera. Qué fatal va a ser este hombre para el emperador y para Francia. Yo no soy francés y sin embargo no perdonaré jamás a este hombre los males que va a causar a mis bravos camaradas. El emperador quedará disgustado de mí, pero en su fuero interior y en su alta justificación no podrá menos de reconocer que obré como cumplía a un general español, que obedeciendo las instrucciones de su gobierno no podía ni debía hacer otra política que la que su gobierno le dictara. Los franceses partidarios de la torcida política planteada por M. de Saligny se desatarán contra mí, pero la Francia, la noble y generosa Francia, cuando conozca la verdad de los hechos, deplorará lo sucedido como lo deploraré yo, pero no me culpará. Como profeta, por lo menos, Prim siguió llevando la delantera y como diplomático jugó su última carta, la ciencia militar. En 1858 había protestado contra la expedición proyectada por Madrid en aquel entonces y se había negado a tomar el mando tanto por motivos militares como políticos, pues estimaba que se necesitarían por lo menos 300,000 soldados y 30 millones de duros para llevar a cabo una intervención armada. En 1862, las fuerzas combinadas de los aliados no llegaban a 10,000 hombres y el contingente francés no pasaba de 6,000. Apostando la sagacidad española contra la fobia francesa, se fue a Tehuacán para conferenciar con Lorenzés y el almirante, haciendo valer estas consideraciones, pero sin lograr más que la concesión de una breve demora. Cifrando sus esperanzas en la conferencia con los delegados mexicanos, fijada para el 15 de abril, consiguió que los franceses esperasen el resultado de las negociaciones, aunque siempre sin instrucciones de sus gobiernos para la formulación de sus demandas unificadas. Los comisionados convinieron en presentar dos demandas que debían aceptarse incondicionalmente. Una para la ocupación de las aduanas con interventores nombrados por las tres potencias, la otra para la ocupación de la capital. La segunda era la jugada con que Prim creía poder desempatar la situación. Una vez en la capital, explicó a su gobierno,
es evidente que los franceses y sus protegidos desplegarán todos los recursos para ganarse partidarios, pero repito que en el terreno de las influencias lícitas y no apelando a la fuerza, nada podrán en contra del influjo que con mi conducta leal y desinteresada he logrado adquirir, causando una modificación muy favorable en los sentimientos de los mexicanos hacia España y los españoles. Si los franceses, por su parte, no pusiesen en juego más que la intriga para el logro de sus planes, ninguna inquietud abrigaría yo respecto al triunfo de mi política, pues en este terreno he adquirido más influencia y más medios de acción que los representantes de Francia. Pero todo hace suponer que será cuestión de fuerza y que no retrocederán ante ninguna violencia. Sin embargo, con poca confianza comunicó su táctica a Madrid. Ya se había quemado la última etapa de la carrera y bien lo sabía el diplomático desarmado. Entretanto, los sucesos se precipitaron. Contando con las armas francesas, Almonte se nombró jefe supremo de la República, con facultades para convenir con las potencias ocupantes y se puso en comunicación con sus partidarios en el interior. Uno de ellos fue aprehendido, camino a Tehuacán, y fusilado por el general Zaragoza. Y a petición de Doblado, los comisionados británico y español protestaron ante los franceses contra la actividad de sus protegidos y pidieron su expulsión del país. El almirante accedió en parte a la protesta, ordenando que Almonte, Miranda y sus acompañantes regresaran a la Tierra Caliente, donde le era permitido conocer al general Almonte toda protección a que tiene derecho una persona honrada, con la benevolencia de su majestad el emperador. Pero el general de Lorenzés se abstuvo de dar cumplimiento a las órdenes del almirante y Almonte se quedó en Córdoba. Ante el reto, Prim tomó su partido. Los jefes de las fuerzas francesas, dejando a un lado toda reserva, han desplegado ya su bandera, informó a su gobierno. Las tropas que llegaron últimamente a Veracruz han tomado bajo su amparo a los emigrados que vienen a conspirar contra el gobierno constituido y contra el sistema existente. Custodiados por las bayonetas francesas, han penetrado hasta Córdoba los Almontes, los Haros y los Mirandas, y tan graves y trascendentes disposiciones se han tomado, no solo sin consultar a los plenipotenciarios de España e Inglaterra, sino en desprecio de nuestra opinión contraria, previamente comunicada a los jefes franceses. Sir Charles White y yo no hemos podido menos de ver en semejante conducta un propósito deliberado de atropellar los compromisos contraídos en la Convención de Londres, de faltar a los miramientos que se deben entre sí las naciones, mayormente cuando se asocian para llevar a término una empresa de humanidad y de civilización, de faltar a los pactos ya celebrados con el gobierno de Juárez, en fin, de desentenderse totalmente de la cortesía y consideración que eran debidas a los representantes de España e Inglaterra por sus colegas de Francia. Y todo esto se hace cuando vinimos a quejarnos de falta de cumplimiento de los tratados. Por todas estas razones, es mi opinión que si mis temores se realizan, el único partido que podemos adoptar es el de retirarnos con nuestras fuerzas, pues ni podemos dar a la América el lastimoso espectáculo de una lucha con los que se decían nuestros aliados, ni cuadra el generoso carácter de nuestra nación el que permanezcamos fríos espectadores de los sucesos, exponiéndonos tal vez a alguna provocación que hiciese callar la voz de la prudencia y nos arrastrara inevitablemente a las vías de hecho, que a todo trance conviene evitar. Por lo tanto, lejos de creer, como creía al escribir mi despacho número 20 de 27 de febrero, que conviene aumentar la división española, opino que bastan para nuestros fines las fuerzas que hay en la República, y aún estas sobran, si la Francia no vuelve a subordinarse a las estipulaciones del Convenio de Londres, en cuyo caso, de no ser posible esperar órdenes precisas del gobierno de su majestad, dispondré la retirada de las tropas y aunque alcanzo la suma gravedad de semejante determinación, no tengo reparo alguno en cargar con toda la responsabilidad de ella ante el gobierno, ante la nación y ante el mundo entero. El 9 de abril, 8 días antes de la proyectada conferencia con los delegados mexicanos, los aliados se reunieron en Orizaba para protocolizar la disolución de su asociación. Prim hizo un postrer esfuerzo para evitar el fiasco. La ruptura no hubiera sido completa, siendo tan activos los agentes,
sin algunos choques personales, y los trámites formales fueron puntualizados por centellas que revelaban vivamente el estado de ánimo de los protagonistas en el momento de separarse. Los plenipotenciarios franceses participaron en la conferencia para forzar la ruptura, los ingleses y el español con el fin de depurar las responsabilidades, y cada uno manifestó a su vez su facultad peculiar. Prim abrió la sesión con la templanza del mediador, deplorando la ascensión de Almonte al Olimpo, pero M. de Saligny le salió al atajo, declarando que no deseaba negociar con el gobierno de Juárez y opinando que se debía marchar sobre la capital. Y al protestar Prim y White se encasquetó en su parecer, aceptando todas las responsabilidades del paso. Sus instrucciones autorizaban su intransigencia y las aprovechó para hacerla todo lo ofensivo posible. Fundaba su opinión, añadió, en el creciente número de agravios inferidos no solo a sus compatriotas, sino a los españoles, de los cuales recibía, y no sabía por qué, un número siempre mayor de quejas que debían dirigirse al general Prim. El zarpazo le fue devuelto, pero no por el general Prim. White intervino manifestando su sorpresa de que no tuviera noticias de tales agravios. Deseaba saber qué carácter tenían y contra quiénes fueron cometidos. Saligny contestó que naturalmente los quejosos no acudieron a la legación británica tarascada más que imprudente, pues a la legación británica no se le burlaba con impunidad, y White, más que su igual en cambiar los términos del ataque, acosó al colega con una pregunta quemarropa. ¿Era cierto que M. de Saligny dijera que no le mereció mayor respeto el convenio de la soledad que el papel en que fue escrito? Eludiendo el reto, Saligny contestó que nunca había podido abrigar la más mínima confianza en las declaraciones del gobierno mexicano, bien respecto al convenio, bien con relaciones a sus otros compromisos. Pues entonces, interpuso el comandante Dunlop, ¿por qué lo calzó con su firma? ¿Y por qué no se sentía obligado a respetarlo? Aquella pregunta le voló. No tenía que dar aclaraciones a la conferencia, repuso bruscamente, respecto a los motivos que tenía para firmar el convenio. El almirante le salió al quite protestando que ninguna parte del mundo había presenciado un sistema igual al terrorismo inaugurado por el gobierno mexicano. Saligny abundó en su opinión y en la confusión del altercado se desvió el cargo. Recobrando su aplomo, de Saligny acusó a Prim de oponerse a la política francesa con el fin de entronizarse en México, y Prim, que había conservado una actitud de reserva desdeñosa, se perturbó momentáneamente. Pero, recobrando rápidamente su serenidad, mantuvo hasta el fin la fuerza de una dignidad inalterable, lealmente apoyada por la decencia de sus colegas ingleses. La tensión siguió, en un empate de fricción fútil, hasta que se levantó la sesión. Diplomático hasta el fin, incorregiblemente acomodaticio, el almirante asumió la responsabilidad de la ruptura ante sus colegas, ante su gobierno, ante el mundo entero. Y tanto se empeñó en purgar la infamia que se le concedió la última palabra. Luego se dio lectura al acta de la sesión y los actores la aprobaron, conformes todos en pasar a la posteridad en la actitud en que los cogió aquella hora menguada, salvo M. de Saligny, que se retiró antes de firmar el protocolo. La hora de la verdad obligó a todos, y cada uno a reaccionar según su idiosincrasia, pero la fuerza de la verdad penetró más profundamente en los días que siguieron a la conferencia de Orizaba, y las consecuencias sacaron a la luz la verdad entera.